En realidad es una ilustración de la tapa de un libro que escribe Nicolás Arata y ay, Marcelo Ramírez. Es una ilustración que hace Gabriel Ramírez para un poco pensar. Me parecía que hay una síntesis de estos ejes en donde, bueno, aparece esta figura de Sarmiento, aparece la figura de la instrucción pública, el normalismo, ¿no? Todos estos ejes para amasar esta identidad. Hemos estado hablando sobre la ley 1420, la ley de Lainez, este surgimiento del Estado Nacional. Me voy a ir un poquito atrás, un poco porque hablábamos de que queríamos, y el objetivo es pensar en cómo se origina, se construye, se consolida y el sistema educativo moderno. El término moderno que vincula a esta posición de lucha contra un pasado, es decir, lo moderno como lo nuevo, pero también ligado a la modernización, al entrar en ese concierto de naciones ligado a la revolución industrial, ¿no? Entonces, esos procesos de modernización, ligado también a esa construcción de ese Estado Nacional. Previo a ello, la tan mentada figura de Sarmiento, hay que pensarla dentro de lo que sería la generación del 37, ¿no? Una generación que, bueno, va a ser muy crítica y exiliada a partir del gobierno de Rosas y retoman estas premisas de la Ilustración, ¿no? Retoman las premisas de los socialistas utópicos también, como Saint-Simon, quien planteaba de que a cada hombre según su capacidad, a cada hombre según sus obras, ¿no? Entonces aparece esta necesidad de esta generación del 37 ligado a ilustrar al pueblo, ¿no? Otro eje que también tenemos que pensar como arena en la cual se van a sentar este sistema educativo moderno, fue las premisas que planteó la Constitución, la Constitución Nacional, que acuerda aquellos textos de Alberdi de las bases, ¿no? Si uno observa en la Constitución Nacional, tanto en el artículo 14, en el artículo 5, si mal no recuerdo, y en el 67 se habla sobre educación. Se habla sobre la libertad de la educación, se habla sobre la responsabilidad de las provincias para la educación básica, para esa educación común, y se atribuye al Congreso la posibilidad de dictar planes de instrucción en la instrucción general y en la universidad, ¿no? Entonces, aparece este tema de una educación común, de una educación básica, integral, ligado a esta tan remanida frase que hay un texto creo que fue su tesis doctoral, de Maristela Svampa, en donde habla del dilema de civilización y barbarie como el dilema argentino. Si uno lee el libro de Sonceras de Jaureche, Jaureche decía que en realidad era una de las primeras sonceras argentinas, ¿no? Esta civilización o barbarie, civilización y barbarie. Pero bueno, en aquel texto clásico ya de Sarmiento, Facundo, en donde hablaba de la necesidad de la civilización de estas tierras, ¿no?
Y en ese marco, la necesidad de inmigrantes a los cuales también, y retomo un término de Briones, para quien se trataba de producir esta idea de crisol de razas en un blanqueamiento del inmigrante, que eran estas masas inmigrantes, pero también blanqueamiento de ese gaucho, ¿no? que había que civilizar, ¿no? Entonces, esta idea de que para el progreso económico y social era imprescindible el orden, era imprescindible la estabilidad, y para ello la educación básica era importante para que la gente fuera industriosa, ¿no? Entonces, pensar en un sistema educativo, ¿no? Que permitiera este desarrollo de sentar las bases del sistema educativo. Y se crea el departamento de escuelas bajo la dirección de Sarmiento, que se desliga de la universidad y se plantea una educación de tipo práctica y democrática, ¿no? La educación ligada entonces a esta idea del progreso, ¿no? Hay se publica una revista pedagógica que se llama Anales de la Educación. Cuando asume Mitre como presidente, Sarmiento va a ser ministro de gobierno y plantea justamente esta necesidad de el vínculo entre la enseñanza y el requerimiento de que haya un pago de impuestos para ello, ¿no? Luego, bueno, la presidencia de Sarmiento en el 68, que marca algunos ejes vinculados a esta secularización de funciones. Hablábamos la otra vez del censo nacional, que se produce en el 69, en donde se observa que hay más de 1 millón de analfabetos, y estos números son problemáticos. La creación, yo les comentaba la otra vez, de la primera escuela normal en Paraná, y este proyecto del normalismo, que yo sé que ustedes lo analizan en otras materias, pero que me parecía interesante pensarlo, como dice Adriana Puiggrosso en un texto viejito ya de los 90, que dice: implicó crear una escuela universal, cito, donde enseñar a todos lo mismo, pero eliminando aquellos sujetos que fueran biológicamente determinados como un estorbo. Es decir, su hipótesis en ese texto que se llama Sujetos, Disciplina y Currículum es que todos los educadores argentinos de fines del 19, principios del 20, han sido herederos del discurso sarmientino y que especialmente lo que ha sido heredero de ese discurso sarmientino fue la definición del sujeto pedagógico, que se promovía desde esta tradición de pensamiento internacional que desarrollada en lo que sería Prusia, hoy sería Alemania, Francia, Estados Unidos, y que ingresa a nuestro país, en donde la idea es hacer una institución que forme docentes, ¿no? Una especie de profesionalización de la educación ligada a la línea científico-positivista, y no es menor que haya sido en Paraná. ¿Por qué lo rescato? Y voy a pasar, quedó muy largo. Porque fue lo que se observaba de que en Paraná había un desarrollo cultural favorecido por Urquiza, por toda una población y una capacidad de ocio, pero ¿no? estaba alejada
de las universidades, de manera de que se aseguraba de que aquellos que ingresaran a la escuela normal, se recibieran, iban a seguir como docentes, es decir, iban a trabajar como maestros, porque no iban a tener posibilidades de seguir estudiando, porque es decir, la tentación de la universidad, ustedes saben, yo les decía que la educación secundaria no va a tener leyes que la regulen, ¿eh? Hasta la ley federal que analizamos durante la presidencia de Menem. O sea que lo que estamos armando en este primer sistema educativo y dentro de este primer marco legal es este sistema educativo de lo que hoy sería la educación primaria, que también no es que no aparezca la secundaria ni la universitaria, pero, bueno, la universitaria va a tener una ley de creación, pero la ausencia de una ley que regule la educación media genera una diversidad y una disparidad, no solo a nivel de los distintos gobiernos, sino a nivel de las distintas jurisdicciones. Porque algo que se comprende en la Constitución Nacional es justamente que somos un país federal. Entonces, cada provincia iba definiendo, ¿no? Hasta que aparece la ley 1420, cada provincia iba definiendo su sistema educativo, iba definiendo cómo tenía la potestad sobre la educación en su provincia. Eso también generó que se empezaran a armar primeras leyes que fueron anticipando, el caso de Santa Fe, el caso de Corrientes, es decir, aparece bueno, el caso de lo que es la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ver un poquito la ley de la provincia de Buenos Aires. Empieza a armarse toda una serie de disposiciones y de legislaciones provinciales, me refiero a las provincias del norte, ¿no? Y del litoral, que Santa Fe, yo les decía, que van marcando y van a armar como si fuera una arena sobre la cual ir pensando el sistema educativo nacional. Sigo en la próxima. Empiezan a instalarse junto con los regímenes legislativos, ¿no? con las distintas, primero con marcos legales, que sería la ley de leyes, que sería la Constitución, y luego con las distintas legislaciones provinciales, empieza a entablarse la necesidad en las provincias de reglamentar de alguna manera la educación. Habíamos hablado de esta presidencia de Sarmiento, en donde no solamente tenemos que mencionar la Escuela Normal del Paraná, sino veíamos, y eso lo hemos analizado en el texto de Fiorucci, cómo estas escuelas normales van a desarrollarse a lo largo del país. También la fundación del Colegio Militar, de la Escuela Naval, y la consolidación, decíamos, de lo que va a ser provincia de Buenos Aires, de la ley 988 de una educación gratuita, educación general, con 8 años para los varones, 6 años para las mujeres. Es decir, la ley en la provincia de Buenos Aires de educación general se va a establecer en el 1875, se promulga, y tendríamos como uno de los antecedentes también de estos que veníamos planteando, para que cuando se produce la división, la separación entre lo que va a ser la provincia de Buenos Aires y la capital federal,
las escuelas que estaban ubicadas en la capital federal, ¿en manos de quién iban a quedar? ¿No? Porque ahí había escuelas funcionando, pero esas escuelas dejaban de depender de la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo sucedía con la situación de los territorios nacionales. Entonces, en función de ello, para marcar una operatividad, se va a crear lo que es el Consejo Nacional de Educación, ¿no? Como un organismo con cierto nivel de autonomía que se va a encargar de esta, diríamos, organización de las escuelas que habían quedado bajo la jurisdicción del Estado Nacional. Era un organismo, es interesante, porque el presidente del Consejo Nacional de Educación era propuesto por el presidente de la Nación, pero debía tener acuerdo del Senado, ¿no? Y se definía cómo era la vida en las escuelas, diríamos. Pero la otra función que va a tener este Consejo Nacional de Educación, aparte de supervisar, de crear las escuelas, era convocar al Congreso Pedagógico que se va a realizar en nuestro país y que en 1882, frente al cual Sarmiento va a estar con mucha crítica, es decir, se preveía que Sarmiento podría haber sido el presidente del Consejo, pero Sarmiento no acepta ser presidente del Consejo porque él consideraba que ya con los marcos legales regulatorios que se habían constituido, especialmente la ley que él presenta para la provincia de Buenos Aires, era suficiente para pensar en realizar un anteproyecto. Bueno, no se termina, incluso en las mismas actas del Congreso, no se termina de definir bien para qué era este Congreso Nacional, internacional, perdón, este Congreso Pedagógico Sudamericano, así se llamaba, que se convoca y se celebra en el 82, un año en donde coincide con la celebración en nuestro país de una feria internacional. ¿Se acuerdan cómo fue por la cual se hizo la Torre de París, la Torre de Eiffel y demás? Estaba vinculado a ello. Entre los distintos debates, bueno, hay una gran presencia de mujeres, llama la atención, porque incluso las mujeres van a ser, no solamente van a estar presentes, van a asistir, porque asistían docentes, asistían directivos y directores de escuela, sino que también venían, bueno, pedagogos, figuras de distintos planos, en donde, podríamos decir, había distintas corrientes. Por un lado, las corrientes más conservadoras, los liberales reformistas y los más progresistas, podríamos decir, sí, liberales reformistas, podríamos decir. Entonces, obviamente un eje era este tema que tiene que ver con la laicidad de la educación, ¿no? Algunos lo plantean como un tema de inflexión, ¿no? Es decir, que va a ser un tema candente, no solamente en el Congreso, sino después cuando se elabore el anteproyecto, se lo presente al Congreso y se tenga que definir qué rol le va a tocar, qué va a pasar con la educación. Si la educación va a ser laica o si la educación va a ser religiosa, ¿no? Recordemos que a nivel de la Constitución, el presidente debía tener en ese momento, en esa Constitución, no la reformada actual, sino que el presidente debía ser de confección católica apostólica romana. Entonces, ahí aparece, es decir, de ellos muchos de los defensores de la educación religiosa se van a vincular a ello. Por el otro lado, los que hablan de esta libertad, dicen, bueno, si abrimos a que todos vengan, más allá de credo o raza, que vengan las inmigrantes, no les podemos después
aquí, desde el Estado, obligar a tener una educación laica. Bueno, la cuestión que si uno observa la ley 1420, uno ve cómo se termina resolviendo, ¿no? Estoy buscando, porque bueno, la enseñanza religiosa, dice, solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados. Acá, de los diferentes cultos, ¿no? Es decir, no era el Estado el que iba a encargarse de la educación religiosa, sino que tenía que disponer los cultos de esa educación religiosa. Y no había tanta cantidad de curas en esa época para estar en todas las escuelas al mismo tiempo. Eso también fue una jugada muy inteligente, podríamos decir, desarrollándolas convenientemente según las necesidades del país y capacidad de los... La enseñanza religiosa, artículo 8, solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados antes o después de horario de clase, ¿no? Es decir, esta idea de normalismo, de maestra, del profesional de la educación, en donde y volvemos a esta idea de normalización, de modernización, ¿no? Es decir, lo que queda atrás está ligado a esa concepción de la mirada conservadora. Por el otro lado, ¿no? Entonces decíamos, importante el Consejo Nacional de Educación, ¿no? El órgano de difusión del Consejo Nacional de Educación, que se lo mencionaba el otro día a partir del monitor, el Congreso pedagógico que se va a realizar, las posturas en el Congreso pedagógico, por un lado aquellos conservadores que a título de Romero, es un historiador, dice, bueno, los conservadores son un complejo entramado que se creen los herederos históricos, ¿no?, de quienes deben mantener el poder en el país, quienes deben llevar de la mano el poder del país, ¿no? Es una conjunción de intereses, de posiciones. Y por el otro lado, en ese consejo pedagógico, unas miradas más progresistas, podríamos decir, más cercanas a los que vamos a llamar los liberales reformistas, que enfatizan el rol del Estado, ¿no? Y cómo el Estado centralizaría un conjunto de funciones para poder ser el Estado el que introduzca las reformas. Acá aparece esta idea de el Estado como un cemento, ¿no?, de las relaciones sociales, ¿no?, como un aglutinador, un cemento, pero a su vez era el Estado el que iba a traer las reformas necesarias para este desarrollo del país, ¿no?, frente a las miradas conservadoras, ¿no? Me parecía interesante, porque uno a veces habla de liberales, pero son liberales democráticos, liberales reformistas, ¿no? Liberales reformistas le llaman, en especial porque no solamente están pensando en una educación ligada a la como una función del Estado, ¿no? También están pensando en otra problemática que se va a desarrollar años después, ya en la década del 90 y principios del siglo XX, que es la necesidad de una reforma del sistema constitucional, perdón, del sistema democrático, ¿no? Estábamos planteando en ese sentido, ¿no? Entonces, bien, sigo en la próxima.